Buenos días, estamos en el segundo día de las jornadas de geodatos del Ayuntamiento de Madrid. Mi nombre es Carlos López y voy a estar como moderador de esta presentación. En esta sesión, que tiene por título Localización de transporte público próximo a servicios municipales con análisis de redes, vamos a contar con Celia Gil Martín, que es socióloga y técnica GIS, que se encuentra actualmente trabajando en la empresa Porsche y que, bueno, este proyecto lo realizó mientras hacía las prácticas del máster de Tecnologías de Información Geográfica de la Universidad Complutense de Madrid con nosotros en nuestra subdirección. Eh, por comentar que vamos en la página que tenéis, en la página de la que nos estáis viendo, tenéis un formulario donde podéis hacer preguntas que, bueno, pues le trasladaré yo a Celia al final de la presentación, que, bueno, como el resto de presentaciones van a ser 20 minutos y dejamos esos 5 minutos para vuestras preguntas. Pues nada más, Celia, puedes empezar y luego te traslado las preguntas que haya. Fenomenal. Vale, pues bueno, antes de nada, buenos días a todos y a todas. Agradecer al Geoportal por haberme dado este espacio para poder contar la colaboración que pude hacer con ellos hace ya un año. Y bueno, como bien ha explicado Carlos, bueno, soy Celia Gil, actualmente ejerzo como técnico de información, de sistemas de información geográfica, pero bueno, antes de eso soy socióloga de formación, por lo que bueno, vengo a explicar lo que me parece a mí un punto de encuentro entre las dos disciplinas y también pues una vertiente muy interesante dentro del mundo SIG, que es el análisis de redes. En este caso traigo un par de casos prácticos. Uno, el más llamativo y el que se va a explicar más, es aquel en el que se buscó una localización de transporte público cercano a POIs municipales, a puntos de interés en el ámbito del municipio de Madrid. Y me parece interesante, antes de empezar, pues hacer una pequeña revisión de los temas que voy a tratar, sobre todo porque tengo entendido que se va a resumir esta charla, por lo que, bueno, si alguna persona quiere considerar volver a ver un trozo, pues poder tener títulos de referencia. No soy consciente del nivel que hay con respecto a la sabiduría alrededor de los análisis de redes, pero bueno, voy a empezar a hacer haciendo una pequeña introducción en la que, bueno, no me puedo saltar la teoría en la que se basa este estilo de análisis, viendo un poco lo que se considera que es red. Nos atentaremos ya a ver cómo funcionan estos análisis de redes alrededor de sistemas de información geográficos y las bases de datos que hace falta para poder modelizarlos, también los diferentes solucionadores que puedo ofrecer servicios de ArcGIS Pro y bueno, os traigo esos casos prácticos que me parecen relevantes alrededor del ámbito municipal de Madrid. Y bueno, unas consideraciones finales en las que creo que podremos resolver algunas dudas que salgan. Ujú. Bueno, Está. como comentaba, tengo que hacer una introducción alrededor del análisis de redes y para ello tengo que hablar de la teoría de grafos, en la que, bueno, todo aquello empieza con un célebre problema matemático, que es aquel que se llamaba el de los puentes de Königsberg. Bueno, yo lo veo obviamente desde el lado de la sociología y no de la matemática, pero bueno, en esta ciudad, que bueno, actualmente es una ciudad rusa que se llama Kaliningrado, en su momento estaba dividida por cuatro regiones, como vemos en la figura número uno, ya que bueno, cruzaba un río que se llama el río Pregolia en medio, por lo que existían siete puentes para acceder a las diferentes zonas de las que se dividía la ciudad. Bueno, Leonard Euler, que fue aquel matemático del siglo XVII, el precursor también de la teoría, planteó un problema de carácter urbanístico en el que, bueno, buscaba cruzar a pie todas aquellas zonas de la ciudad, esas regiones en las que se había quedado dividida por el paso del río, una única vez y regresando al punto de partida del que había empezado. Entonces, bueno, a nivel matemático las conclusiones son bastante amplias y complejas, que se quedan fuera de mi entendimiento, pero sí que es verdad que me parece interesante la manera con la que se llegó a una solución, en la que se centró en la abstracción del mapa de la ciudad y se enfocó en representar única y exclusivamente las regiones a las que se quería llegar, en este caso las regiones de la ciudad, en las que lo podríamos considerar como nodos, y las conexiones que había entre ellas, que eran los puentes, que lo podríamos considerar como arcos, si lo hacemos una abstracción como podemos ver en la figura número 2 y número 3 en la mano derecha de sus pantallas. Entonces, bueno, así nace un poco a grandes rasgos la teoría de grafos, en la que, bueno, de un conjunto de pues, una situación urbanística se abstrae del mapa y se representa en una forma de vértices y de nodos. ¿Qué es lo que da como resultado? Pues una red. Entonces, creo que somos conscientes y hay un perfil bastante variado en estas geojornadas, pero bueno, muchos de nosotros trabajamos con muchos tipos de redes. Tenemos redes de transporte, redes de itinerario peatonal, redes hidrográficas, como vemos a mano derecha,
procedente en este caso de un modelo digital de terreno. También tenemos redes telefónicas, redes de fibra óptica, bueno, de alcantarillado, de abastecimiento de agua, etcétera. Entonces, si vamos a tener que hablar del mundo de la red, creo que es importante y fundamental para entender el análisis de redes, que es considerar el famoso efecto red, en aquel que, bueno, no es ni más ni menos que el hecho del cambio en un elemento de la red, obviamente repercute en el resto de elementos que la conforman. Entonces, en cierto aspecto, y poniendo un ejemplo, si construimos de una carretera directa desde Móstoles a Alcalá de Henares, está claro que se mejorará la conectividad entre estas dos ciudades madrileñas, pero hay que tener en cuenta que también lo podrá hacer en la red de carreteras de la comunidad autónoma, incluso a nivel nacional. Entonces, podemos entender que está claro que es una representación de la realidad y que podemos trabajar con ella, pero también, en cierto aspecto, podemos simular el movimiento de los recursos que pasan por esa red y ver cómo repercuten en el resto. Entonces, bueno, ya pudiéndonos adentrar en el análisis de redes en sí, el recurso que os vengo a traer y que os vengo a explicar, del que cual es interesante modelizar, no es ni más ni menos que el ser humano, que el ciudadano y la ciudadana del ámbito de la Comunidad de Madrid, y no es más que el estudio como de la movilidad dentro del espacio urbano. Entonces, bueno, en este caso, como podemos ver en la figura número 6 con un discreto verde chillón, vamos a utilizar una red que va a ser la red del callejero de Madrid, que son las calles por donde básicamente pues, se mueve la gente y los recursos que hay alrededor de la ciudadanía. Y para poder simular un comportamiento de las personas, persona entendida también tanto como peatón, como usuario de bicicleta, como usuario de coche, como usuario de bus, de autobús municipal, de una red de metro, hace falta modelizarlo. Y en este caso, dentro del mundo de los análisis de redes en sí, se ha de modelizar bajo lo que se llama un dataset de red o un network dataset, que es un poco el nombre con el que se suele encontrar en la bibliografía. No es ni más ni menos, como comentaba, que es pues, un conjunto de elementos que están conectados entre sí topológicamente, con esos arcos y esos nodos que comentaba al principio, y que tienen que tener en consideración una serie de elementos que se estipulan en el grafo de la red a nivel vectorial que se utiliza, como podemos ver en la pantalla. A grandes rasgos hay que tener muchas consideraciones, es un mundo muy complejo, pero bueno, a grandes rasgos hay que tener una serie de elementos en cuenta, como son las impedancias, que no es otra cosa que el coste del movimiento, que la fricción que hay con la movilidad, en la que se suele ver representado con la distancia y con el tiempo, que es lo que te cuesta. Es decir, por ejemplo, a mí me cuesta 5 minutos ir desde mi hogar hasta el supermercado más cercano andando por el Viario de Madrid. O también se podría ver de otra manera que es, pues estoy a 325 metros del hospital más cercano a mi lugar de empadronamiento. Sí que es verdad que se pueden ver otra clase de restricciones, otra clase de impedancias, como puede ser un coste económico, en el que, por ejemplo, a nivel transporte te puede costar X dinero de una estación de una boca de metro a otra. Pero bueno, eso es un poco el coste relacionado con el movimiento en esta clase de redes. Que tener en cuenta también restricciones en las que pues, hay restricciones que han de ser prohibitivas. Por ejemplo, si en el grafo se ve representado una autopista y es así, un peatón no puede ser modelizado en ese trozo de grafo, por ejemplo. También hay que tener en cuenta, pues jugar un poco con la balanza entre las preferencias y lo que se ha de evitar. Por ejemplo, un domingo por la mañana quizás se ha de evitar andar por la ribera de Curtidores por obvias razones, o también a lo mejor hay que tener una serie de preferencias a la hora de intentar evitar el tráfico si estamos un lunes en hora punta. Es importante, bueno, adentrándonos un poquito más en tener en cuenta pues, la dirección y el sentido de la digitalización que hay alrededor de estos grafos para poder hacer esa serie de restricciones que les comentaba. Hay que tener en cuenta una jerarquía dentro de las redes, si son calles principales, si son secundarias, la política de conectividad que hay en esos grafos, bueno, un sinfín de especificaciones que se han de tener en cuenta. Lo interesante aquí es la manera con la que se parametriza y la manera con la que se construyen los modos de viaje alrededor de esta consideración de impedancias y restricciones. Y como me gusta llamarlo a mí, es un poco los ojos del análisis, que es un poco cómo lo ves. Es decir, lo analizo desde las impedancias de un peatón o lo analizo desde las impedancias que puede tener un coche, etcétera. El dataset que vemos en pantalla es un dataset que tiene en sus manos el Geoportal, que es con el que pude trabajar cuando colaboré con ellos, que es un dataset que está creado por la empresa de TomTom, que es una red comercial, es profesional, es muy completo y en el que bueno, se pueden hacer, imagínense, pues una infinidad de análisis.
como es un potencial enorme, hay una serie de maneras con las que se pueden abstraer y modelizar comportamiento humano, los que, bueno, yo les voy a comentar un par por encima para poder adentrarnos en esos casos prácticos, en los que si tenemos el grafo, como podemos ver en estas figuras que creé en su momento y que explican una serie de solucionadores, nos pueden dar como resultado o ubicaciones o rutas. Es decir, en ubicaciones podemos tener en consideración áreas de servicio, es decir, regiones en las que abarca las calles a las que se puede acceder vinculado con un coste que nosotros hayamos asociado. Por ejemplo, eh, hasta dónde puede abarcar una ambulancia en el distrito de Chamberí en un radio de 10 minutos a la redonda por el grafo real, por las calles reales del municipio. También hay una serie de respuestas que pueden ser dadas por una ruta, es decir, cuánto me cuesta ir de A a B, lo que solemos estar acostumbrados en aplicaciones de movilidad. Y la que me parece la herramienta, ya no la mejor, sino la más versátil, es aquella que se llama la matriz de costes de origen-destino, que es la que tengo señalada y la que tienen señaladas en rojo en sus pantallas. Esta es la que mide pues, las rutas de menor coste de tiempo o de distancia, bueno, la impedancia que se estipule a lo largo de una red desde varios orígenes hasta varios sentidos, hasta varios destinos. Y como ejemplo, les traigo una colaboración que pude hacer con el Geoportal y con la gente que lo conforma, que fue un pequeño análisis con respecto a la proximidad de las direcciones de empadronamiento de cada votante con el local que tenían asignados a la hora de, pues, bueno, de ese día de votación o de, en fin, alrededor de la fiesta de la democracia, ¿no? Los datos que se utilizaron fueron datos que son otorgados y que tienen el Ayuntamiento de Madrid, que tiene el Geoportal, que son los números de portal, en los que tuve la suerte de poder trabajar también con datos, con estimaciones poblacionales del Instituto de Estadística, y también otro estilo de datos que eran los locales electorales, que también ofrece el Geoportal, en donde hay una infinidad de datos asociados, como la sección censal en la que aparece, el ámbito electoral, su código, incluso la distribución de mesas de cada uno de ellos. Entonces, esta clase de datos, como podemos ver en pantalla, la figura número 9, se pueden cruzar en base a esos ojos que les comentaba, esos modos de viajes, que en este caso se optó por un modo de viaje peatonal, en el que, bueno, eh, mm, recorriendo el imaginario colectivo que puede llegar a tener una persona alrededor del día de votación en el municipio de Madrid, generalmente se suele ir andando y se estipula bajo bibliografía que son más o menos 3 kilómetros por hora la velocidad que lleva un peatón medio en el entramado urbano. Entonces, bueno, se utiliza esta matriz, se modeliza en base al dataset que les presentaba y generamos un cálculo de minutos y metros de la distancia de cada punto a cada local electoral. Se utilizaron una serie pues, de herramientas dentro del mundo SIG que creo que ya conocemos todos, pues uniones de campos, cruces de tablas, selecciones por ubicación, etcétera, en el que tenemos como resultado pues, ese tiempo y esa distancia entre cada punto, entre cada portal con su local electoral asignado, en el que podemos ver que hay una media más o menos normalizada, la que podemos ver unos 7 minutos más o menos, 5 o 7 minutos, pero se pudieron encontrar outliers o casos en los que la gente y la ciudadanía reportaba que estaba en las colindancias de un ámbito electoral en los que incluso desde su ventana podían ver un colegio electoral, pero que no tenían asignado, por lo que se tenían que ir a uno a 15, 20 minutos andando. Entonces, bueno, se reconocieron una serie de casos que a lo mejor podrían ser posibles para un reordenamiento. Entonces ya a lo que hace alusión el título de esta charla, nos adentramos a esa localización de transporte público alrededor de puntos de interés municipal. Y entonces, sabiendo cómo funcionan esta clase de matrices de costes de origen-distancia, se aplicó para este caso, en los que esos puntos de interés que les comentaba los tenemos localizados porque los ofrece el Geoportal y están actualizados, en los que se ven qué tipo de punto es, en qué barrio está, qué código asociado tiene, si es accesible o no el edificio, el número de teléfono, información de todo tipo. Pero para tener en cuenta paradas de transporte público cercanos a estos puntos, hay que recurrir a un estilo de dato que me parece muy interesante, que se llaman los datos GTFS, que a lo mejor alguno de los presentes los conoce, que bueno, el acrónimo es General Transit Feed Specifications, que bueno, es especificación del feed de tránsito general en español, que bueno, ya dejando de lado esas tecnicidades, no es más que pues, un estándar de datos de tipo texto que se utiliza para describir horarios de transporte público y bueno, información de carácter geográfico alrededor de ellos. Son generalmente usados
por las agencias de transporte público, de proveedores de información, y en este caso se encontraron del portal de datos abiertos del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, los que en este análisis y en este caso que pude estudiar con el geoportal, se extrayeron aquellos relacionados con la MT, con el metro y con el cercanías, los que, bueno, se dejaron de lado aquellos autobuses interurbanos pues para acotarlo en un ámbito municipal, y en los que esta clase de datos, aparte de ser numerosa la información que ofrece, pueden ofrecer geometrías espaciales, en los que nos señalan las paradas donde se pueden dejar y coger a pasajeros, las estaciones, las bocas de metro de cada estación, no se estipula como uno, sino como todas las que tengan la realidad, las rutas, las horas de llegada y de salida de cada viaje, las fechas de inicio y de fin de los servicios, los calendarios festivos, las frecuencias, en fin, un sinfín de datos que son realmente interesantes. Entonces, en este caso, como se necesitaban las geometrías de las paradas, se utilizaron diferentes herramientas de conversión alrededor del mundo de análisis de datos para poder ubicar esas paradas de esos tres medios de transporte. En este caso, pues los vemos coloreados de color azul en la figura que les traigo a mano derecha. Como en este caso únicamente se tienen que tener en cuenta esos datos de las paradas, se exportaban en ese formato punto que les presento y se metían en la matriz de costes de origen-destino que les comentaba, junto con esos puntos de interés municipal. Entonces, ¿qué es lo que me parece importante? En este caso también se hizo de una manera peatonal, con los 3 kilómetros que les comentaba de velocidad media alrededor del entramado urbano, y aquí se abría una vertiente en la que se han de tener una serie de consideraciones alrededor del análisis, que no es ni más ni menos que cuánto se está dispuesto a andar. A la hora de poder hacer la matriz, se pueden cruzar los datos teniendo en cuenta en una misma capa todas las paradas de transporte público sin hacer distinción. Entonces, si yo me veo saliendo de una biblioteca municipal, a 5 minutos qué clase de parada tengo alrededor. Pero también se puede tener una consideración con diferentes tiempos en función del medio de transporte. Es decir, yo a lo mejor si me bajo de un autobús sí estoy dispuesta a andar 5 minutos, pero a lo mejor 15 no. Para eso cojo otro medio de transporte o cojo otra línea de ruta. Pero a lo mejor, pues con el cercanía sí que había que tener una consideración de que fueran más minutos los que una persona que si a lo mejor ha cogido un cercanías, viene de otro municipio, incluso de Madrid, sí estaría dispuesto a andar más tiempo. Entonces, bueno, es un poco jugar con lo que les comentaba al principio de las impedancias y las restricciones y esas gafas, ¿no?, del analista que se ha de poner uno para ver esta clase de comportamiento humano que está claro que no es fácil de modelizar. Entonces, bueno, me gustaría para ir terminando y dar pie un poco a esas posibles preguntas que hayan podido salir, una serie de consideraciones finales, que es un poco, yo creo que es el tema transversal que ha venido ocurriendo a lo largo de esta charla, que es el tener en consideración quién es la persona que está haciendo el análisis. Eh, Obviamente es posible unos cambios en la red, porque eso, se quiera o no, son datos vinculados a cada grafo, a cada segmento del grafo de la red que lo estipula. Entonces, imagínate el sinfín de posibilidades que pueda haber y más con la cantidad de solucionadores que puede ofrecer un análisis de datos de este estilo, y en los que obviamente se pueden considerar diferentes modos de viaje. Es decir, y más en el ámbito municipal, el reducir que un ciudadano se quede en una velocidad media de 3 kilómetros por hora puede puede considerarse una generalización algo pobre. Entonces, se pueden considerar diferentes perfiles de la ciudadanía en la que, por ejemplo, la velocidad se cambie si se consideran las personas con movilidad reducida, considerar las escaleras que existen en el viario, el que el geoportal da con su cartografía oficial, si el local dispone o no de rampas accesibles, etcétera. Una serie de servicios y una serie de datos que el geoportal ofrece y que pueden ser utilizados para enriquecer esta clase de modelización alrededor en fin, del entramado urbano. Entonces, bueno, creo que hasta aquí ha podido llegar esta reflexión alrededor de la resignificación del analista y en la que, bueno, si has Muy podido bien. surgir alguna pregunta, será respondida con mucho gusto. Así que nada, Sí, muchas gracias. nada, muy bien. Además, te has ajustado perfecto al tiempo. O sea que nada, Vale, muy bien. Que es como el miedo que tenemos todos, ¿no? Cuando estamos presentando, el no pasarnos. exacto. Nada, muy bien. Pues bueno, mira, sí, justo de esto último que comentabas, nos preguntan
de qué manera se puede calcular esa velocidad, ¿no? Esa segmentación que hacías un poco de velocidades, si hay, qué Ajá. maneras conoces o qué se te ocurre de calcularlo. Pues, a ver, la manera con la que he podido trabajar yo y he podido ver en bibliografía en el momento en el que yo estudiaba alrededor del mundo de sistemas de información geográfico es muy sencillo. O sea, quiero decir, si se ha de considerar que son 3 kilómetros por hora para un peatón, entonces es una simple regla de tres. Si por 3.000 metros son 60 minutos, por la longitud que mida el grafo en cuestión, pues serán X puñado de segundos. Entonces, bueno, ahí eso se vincula en la tabla de atributos del grafo y a partir de ahí se puede vincular con las restricciones y las impedancias que comentábamos. Estupendo, sí, sí. Y mira, hay otra pregunta. Nos comentan que qué posibilidad hay de meter otro tipo de dato para considerar dentro de la red de las calles del municipio. O sea, si hay, aparte de lo que ya nos has dicho que se ha metido como información, si hay algún otro tipo de dato que se pueda meter. Pues soy consciente, o sea, yo he podido ver trabajos en los que el enriquecimiento en estos network dataset es increíble y es infinito, pero claro es que es posible meter otra clase de datos. Es más, en un trabajo con el que pude colaborar hace un tiempo, se utilizaban modelos digitales de terreno para poder hacer una extracción de pendientes del municipio de Madrid, en el que si tú haces una interpolación con el grafo de carreteras, tú podías aumentar en cierto aspecto la fricción que había por tramo para causar así un pequeño, en fin, un pequeño rebase en la velocidad final y en la Ujú. impedancia final que daba como resultado. Es decir, ahora mismo se me viene en la cabeza la gran cuesta que hay en Avenida de Pablo Iglesias por la zona de Franco Ujú, Rodríguez o ujú. Guzmán el Bueno Sí, y sí, tal. sí. Entonces, si ese Ahí lo de tramo los 3 kilómetros por hora es complicado. Hay un exactamente. ratito ahí que es Cuesta complicado. abajo puede ser viable, pero cuesta arriba no. Entonces, si en ese tramo del grafo, entre nodo y nodo, se vincula que ahí hay una X pendiente, se pueden poner, por ejemplo, 2 minutos extra como resultado final en esa ruta o en ese área de servicio que se quiere calcular. Entonces, el hecho de enriquecer los datasets de ese estilo es bastante importante y sobre todo que hay un montón de datos asociados que son enriquecedores. Hay bancos que tienen geoportal, hay calidad lumínica que también tiene geoportal y que he podido usar. Entonces, bueno, esto ya es, fin, cuestión de la persona quien lo analiza, claro. Ujú. Sí, sí, de la complejidad que le quieras dar, ¿no? Y Exacto, supongo que también aumenta los tiempos de cálculo cuando se le meten más variables y más exacto, capas de análisis. Pero bueno, pues siempre, claro, hay que equilibrar eso, el resultado que vas a tener con el esfuerzo, ¿no? Y si exacto, compensa o si tienes luego que es un proceso que vayas a repetir o si es un estudio concreto que necesitas para un momento puntual, eso sí es algo que tienes que estar ejecutando con cierta frecuencia, ¿no? O sea que, bueno, todas esas exacto, variables, lo que dices tú, bueno, forman parte ya de la definición de cada proyecto. Pues exacto. bueno, yo la verdad es que en la práctica esta que surgió, las dos, bueno, eran un poco pilotos para implementar en esos dos servicios, en el de las secciones censales y en el de las entidades y bueno, están en estudio todavía de cómo implementarlas. Las de entidades lo tenemos bastante claro, hay que ver un poco la forma como de terminar de encajarlo, porque bueno, ahí sí que había un coste de personas teniendo que capturar esa información de forma más o menos artesanal Claro, y claro, pues lo ideal es hacerlo de otra manera y ya que lo haces, pues no hacerlo con distancias lineales, sino pues aplicarle el cálculo de redes que siempre va a ser un dato mucho más rico para el que lo exacto, consulte. Entonces, bueno, pues estamos un poco pendientes todavía de implementarlo, pero bueno, lo importante es que quedó todo el conocimiento y, bueno, pues ya como otra forma de enfocar y ver las cosas que ya no es solo, como decías tú al principio, también por lo de la sociología, que ya no afectan solo al ámbito de los mapas y de lo geográfico, sino que también pues ya interfiere con todos los servicios y todas las actividades que puedas dar. exacto. Muy bien, pues nada, perfecto. Te agradecemos mucho, bueno, primero que hicieras las prácticas con nosotros, que sacaras este trabajo tan brillante adelante
Y nada, te deseamos mucha suerte y nada, Muchas gracias. que tengamos otra oportunidad para que sigas colaborando con nosotros. Por supuesto, yo estaré encantada de estar en el número 7 de las jornadas que se celebren. Así que bueno, Fenomenal. muchas gracias por la labor que hacéis. Es todo un gusto, la verdad. Pues a ti. Hasta la Gracias, hasta próxima. luego. Gracias. Hasta luego.